Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Factor Económico Mesa de Debate. Volvemos en esta tercera edición de la Mesa de Debate y estamos muy contentos porque nos acaba de anunciar Radio 13 Digital que ya somos de los programas líderes en audiencia de la barra especialidad, por lo cual gracias a ustedes y gracias a la popularidad que nos han dado con sus views, sus likes, sus comentarios. Pues bueno, estamos ya circulando en YouTube, estamos circulando en podcast, en Spotify, en Apple Podcast y bueno, por supuesto en Facebook y en las redes sociales de streaming de Radio 13 Digital. Gracias por creer en nosotros, gracias por seguirnos y pues muy contentos de nosotros pues seguir reflexionando y seguir compartiendo con ustedes pues nuestras diferentes visiones de la economía y la sociedad y la política, ¿por qué no? Así que bienvenidos a Factor Económico una vez más. Y el día de hoy les traemos un tema pues interesante, me parece, que le hemos titulado el darwinismo social. Así es, perdón, el darwinismo económico. Darwinismo económico, solo el que mejor se adapta sobrevive. Y entonces hacemos una pregunta, ¿qué necesitan las empresas para adaptarse a la nueva realidad? Darwin, para explicar el tema de una manera más aterrizada, él explicaba que no los más grandes y los más fuertes sobreviven. O sea, los dinosaurios eran los más grandes y los más fuertes y sin embargo desaparecieron, a diferencia del mosquito, que el mosquito se pudo adaptar a los nuevos calores, las radiaciones, a las eras glaciales y digamos que hubo especies que no importaba su tamaño, sino su capacidad de adaptarse al cambio. Y es por eso que acuñamos de alguna manera con ustedes y vamos a experimentar sobre este concepto de darwinismo económico. Y entonces abro la pregunta a nuestros queridos analistas Christopher Perla y Alan Birman, quienes tan buenas opiniones nos han dado y hemos recibido muy buenos comentarios también de toda nuestra audiencia. Y entonces empezaría preguntándole pues a nuestro querido Chris, ¿qué sería para ti el darwinismo económico y qué necesitan en este sentido hacer las empresas para adaptarse a la nueva realidad? Creo que aportando valor y sobre todo buscando realmente como decir cosas que no hayas dicho ya, mi querido Quique, pues creo que son aquellas que realmente cambian el mindset. O sea, yo creo que al final de los días las empresas, y pues mucho bajo el corte de desarrollo humano que yo traigo, ¿no? Digo que las empresas no son más que reflejo de sus líderes y del reflejo de la mentalidad de los individuos que la conforman, ¿no? Y para mí, si yo pudiera resumir todo de una manera hiper, ultra concreta, debe de haber un cambio de mindset de cómo veía yo literalmente el mundo, los negocios, mi empresa, etcétera, y todo lo que implica a cómo lo veo actualmente, ¿no? Y en ese sentido ahorita desarrollaremos un poquito más a detalle, pero sin duda considero que lo más importante es que se debe de dar un profundo cambio de mindset, porque sí creo que las reglas del juego han cambiado y hay quienes, la inmensa mayoría de las personas y de las empresas, te lo digo por experiencia, no hay un cambio de mindset, simplemente flotaron durante todo este proceso. Y me encantó una acotación que por ahí hizo mi querido Alan en el segundo episodio, donde dijo, el impacto no es el que estamos viviendo ahorita, sino el que viene en los meses subsiguientes de todas estas empresas que entraron a una metamorfosis, donde auténticamente cambiaron muchos aspectos y pilares trascendentales, ya sea en la parte de talento, en la parte comercial, en la parte operativa, o inclusive en la parte financiera, cómo administran el cash flow, o inclusive cómo compensan a las personas. Y ese cambio se va a empezar a ver cristalizado no de manera inmediata, sino en los meses subsecuentes. Entonces yo creo que si yo tuviera que sintetizar todo esto, es un cambio de mindset enfocado a dos cuestiones primordialmente. Enfocado a resultados, que realmente entendamos que lo que va a hablar por nosotros como personas y como compañía es un enfoque a resultados, y por otro lado, no menos importante, hablando del tema de cultura organizacional, lo que es la autonomía de gestión. Es decir, de qué manera yo garantizo que las personas que forman parte de mi organización tienen una capacidad de gestionarse, de liderarse a sí mismos, para que así yo no tenga que estar atrás, literalmente como la mamá de los pollitos, ¿no? Yo creo que así lo resumiría. Ahora vamos a ver qué nos dice mi Alan. Hola a todos, buenas noches. Gracias de nuevo por este tercer episodio. Esperamos van a seguir siendo muchos más y espero que estemos tocando los temas que a ustedes les interesan. Algo que me quedé pensando desde el programa pasado es que esto es una probadita del futuro.
Y no significa que en el futuro van a haber muchas pandemias, pero lo que sí sabemos es que vienen periodos de cambio muy fuertes con temas que van a revolucionar cada aspecto de la industria y cada aspecto de los negocios. Veníamos hablando de la inteligencia artificial, veníamos hablando de los cambios en los procesos de manufactura a través de sistemas como la impresión 3D, veníamos hablando en temas de mejoras biológicas, ya por ahí hace un par de semanas hablamos del Neuralink, y son cambios muy fuertes que no habíamos podido ver, y de repente llega esta pandemia y nos mete un cambio exógeno muy, muy fuerte a todos. Y creo que fue una probadita de qué tiene que pasar una empresa en un entorno cambiante y altamente hostil, ¿no? Y tenemos que pensar, obviamente, en los tres panoramas, en el corto plazo, pues cómo vamos a sobrevivir, en el mediano plazo, cómo vamos a mejorar y salir adelante, y en el largo plazo, cómo vamos a cambiar fundamentalmente nuestros negocios para que se adapten a una nueva realidad. Y acá, yo como persona de negocio he estado en este tema de, pero ¿cómo planeo ante una incertidumbre? Y creo que, reforzando sobre lo que dice Chris, ¿no? ¿Cómo logramos que la gente pueda, nuestra gente pueda tomar decisiones para que en lugar que nuestra organización sea una organización planeada y que va cambiando sobre los cambios, va haciendo cambios lentos, que pueda ser una organización que se adapte rápido al cambio? Y eso tiene obviamente un impacto financiero, cómo estructuramos financieramente y económicamente nuestros negocios para que puedan hacer esos cambios rápidos, cómo manejamos el talento, que creo que Chris hoy nos dará una lección sobre el tema para que la gente realmente talentosa sea la que se quede, y cómo nos apalancamos en el tema costos variables y gastos fijos, pensando en retener ese talento y mantener obviamente ese balance entre el talento y la posibilidad de movernos rápido, ¿no? Extraordinario, mis queridos Chris y Alan. Y bueno, yo de mi parte, para mí el tema del darwinismo económico, o sea, donde las empresas se tienen que adaptar, o sea, el principal reto es trabajar a pesar de los sistemas políticos y sociales existentes. Me parece que ese es realmente el reto más difícil que tenemos que hacer en este momento. A mí me parece que las empresas siempre se han enfrentado a crisis y en temas empresariales económicos, pues siempre los directores generales, siempre pues los más sagaces y los más vivos, pues son los que pueden salir, ¿no? Y recientemente la verdad es que hemos tenido muchas. Ha habido, y digo, sobre todo en América Latina, pues hemos tenido pues la crisis que sí del 94 y también vivimos la crisis, o sea, tanto nacionales como esa, como la crisis del 2008 y al final la del año pasado, 2019, que fue una crisis mexicana de un crecimiento negativo del Producto Interno Bruto. Es decir, normalmente los empresarios nos tenemos que adaptar al cambio de circunstancias en el mercado, donde cambian las leyes fiscales, donde cambian los patrones de venta, donde cambia el valor de nuestra moneda y etcétera, ¿no? Sin embargo, me parece que esta crisis cambió algo más y es similar a como si hubiera caído esta vez un meteorito, ¿no? Es decir, el mundo era uno y los dinosaurios, pues a veces uno se comía a uno y a otro y las especies uno corría y etcétera, ¿no? Pero cae el meteorito y de repente llega la era glacial, ¿no? O sea, se congela el mundo y entonces, espérate, ya cambió el escenario completamente, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto es lo que pasó en este momento, porque de repente el gobierno está congelado, la banca de desarrollo dejó de prestar, la banca comercial está restringiendo líneas, los gobiernos no saben qué hacer, están encerrando y no encerrando a la gente de manera que pareciera casi aleatoria. De repente las medidas fiscales, hay empresas zombies que están tomando apoyos porque, bueno, pues no pago capital e intereses, aun cuando se acumulan y dicen, bueno, pues no pago y ya después que me lo avienten a futuro y a ver cómo le hago, entonces digamos que ya están zombies, porque realmente son empresas que ya están muertas, pero pues no les han dado el tiro de gracia y pues nada más van a seguir caminando porque los acreedores lo permiten y etcétera. O sea, hay cadenas que están negociando y deciden no pagar, es decir, el cambio en las reglas del juego fue más allá del ordinario, o sea, es más allá de que, pues cambió una ley, o vendimos menos, o hubo cualquier cosa. Este es un cambio de paradigma realmente donde, digamos, cambió el escenario, cambió la forma
y no nada más el fondo, ¿no? Entonces creo que el reto es cómo voy a trabajar a pesar de gobiernos inciertos y gobiernos en los que no se puede confiar. ¿Cómo voy a trabajar a pesar de no tener la menor idea de qué va a pasar con la moneda? ¿Cómo voy a trabajar a pesar de que sé que mi cliente puede tomar la decisión de no pagarme? ¿Cómo voy a trabajar a pesar de que puede ser que mi oficina regrese o no regrese? ¿Cómo voy a trabajar a pesar de que sé que mis empleados pudieran llegar a correr un riesgo de vida si es que se infectan y pues llega a un tema crítico, ¿no? Es decir, creo que el tema de adaptarte a este nuevo cambio de la estructura, creo que es el principal reto. Creo que ahí no depende nada más de la sagacidad del CEO o de la personalidad de la empresa y etcétera, sino realmente de factores pues también mucho más amplios y donde por primera vez no dependen de la personalidad del dueño, sino realmente depende del manejo de todas las circunstancias de toda la empresa y de todas y cada una de las personas que trabajan ahí. Y así de que, bueno, pues con esto abro nuestra siguiente sección, que ahora vamos a debatir un poco entre los tres para beneficio de la audiencia. Y debato entonces abriendo, y me gustaría nuevamente abrir con Chris, dado que es uno de los temas de su especialidad. Estamos definiendo a empresas, estamos hablando de darwinismo económico de empresas. Pero al final, mi querido Chris, pues las empresas están hechas de personas. Las empresas no tienen patas, pies ni cabeza. Es un concepto abstracto, ¿no? ¿Qué nos dices al respecto? Yo creo que aquí en particular hablamos, ¿no? Escuchamos mucho este tema de cambio, 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 ¿no? Dice mi querido Alan, no, pues es que el cambio que debemos de tener ahora debe de ser una constante. Tú hablas de tengo que hacerlo a pesar de tal cosa porque hay un tema de incertidumbre brutal, ¿no? Y aquí el tema en particular, bajo la perspectiva humana, entramos a un par de aristas que son complicadísimos para el ser humano. Por un lado, a la luz de lo que es la fisiología del el ser humano no está hecho ni para estar en ambientes de incertidumbre, donde no sé qué es lo que va a suceder, ni tampoco en ambientes hostiles, porque la realidad es que lo que se empieza a activar de manera interna es mi sistema de alarma generalizada, ¿no? Que ahí ya lo mencionaba el doctor Hans Eli, que fue el que descubrió el término estrés, ¿no? Bueno, no descubrió, más bien definió lo que él determina el estrés, ¿no? Donde hay un juego entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático, entonces yo activo mi sistema de alerta general y entonces en vez de que esté en una postura donde debo yo de estar en paz, estar tranquilo, realmente estoy, y él mencionaba que tenemos tres posturas, ¿no? O me bloqueo, o agredo, o evado, ¿no? Y entonces aquí se mezclan un par de cosas fundamentales, ¿no? Cabrón, es, primero, gran reto, que resumo lo que ustedes dos dijeron, es el adaptar una identidad donde la única constante es el cambio. Y el ser humano le cuesta mucho trabajo cambiar y soltar aquel que él cree que es, ¿no? Entonces, el estar en un autoconcepto donde yo auténticamente me asumo como voy a tener que ser quien el contexto requiera de mí, bueno, eso es un tema titánico. Pocas personas tienen una capacidad de transformarse a sí mismos, por un lado. Y por otro lado, y no menos importante, como organización, ¿cómo puedo generar una cultura donde la constante es el cambio y que ante esta constante yo haga que el colaborador se sienta seguro, cabrón, y se sienta que está con los chingones? Y fíjate qué parte, entonces aquí empezamos a mezclar dos cuestiones importantísimas. ¿Cómo manejo el sistema de creencias de las personas para que realmente puedan ellos estar en una dinámica donde aceptan que tienen que cambiar su identidad de acuerdo al contexto, ¿no? Entonces tengo que desapegarme a aquel que quiero ser para poder reinventar mi ser, lo que el contexto requiera que yo sea, ¿no? Y segundo punto, ¿cómo genero dentro de la organización, dentro de toda esta incertidumbre y hostilidad, como bien me decía mi querido Alan, ¿no? Es cómo construyo yo un lugar donde la gente se sienta seguro a pesar de todo lo que tú mencionaste. Vaya desafío, cabrón, no sé. Y aquí, pues como ya es una dinámica más peloteada, ¿tú qué haces, mi querido Presburger, para realmente hacer que la gente se sienta segura y se sienta confiada en tu compañía? Pues mira, o sea, a mí un poco, o sea, creo que el dilema que a mí me afecta en mi compañía es justo que por un lado, digo, sí, tengo que, siempre he pensado en esta filosofía
digamos, de moda, ¿no? Que hay que empoderar a la gente y que la gente se descubra a sí misma y darle sus talentos y esto que se llama gestión por competencias, ¿no? Donde la gente haga lo que realmente sabe hacer y todo. Y por otro lado, hay momentos donde veo que se paralizan y digo, a ver, carajo, la tiranía otra vez. Entonces, tengo que estar yo otra vez en el centro de las cosas y empezar a decirles qué tienen que hacer, porque a veces siento que la gente está más segura cuando tienes mano dura, cuando eres enérgico, cuando tienes una línea clara de haz esto, no hagas lo otro. Y entonces de repente, como que toda esta tendencia New Age que venía de todos somos iguales, como que de repente a veces pierde sentido en tiempos de crisis y pareciera que es más acertada la tiranía, ¿no? Digo, obviamente nunca ha sido mi estilo necesariamente eso, pero bueno, la verdad es que no sé, o sea, tengo esa duda de si realmente el potencial humano depende de la creación propia y se da de manera orgánica en una organización, o tal vez es un tema más de teoría y en la práctica sigue dependiendo en gran medida del líder y la personalidad de la empresa es la personalidad del líder, si bien hay algunos chispazos por ahí por allá. Padrísimo. Y tú, mi Mira, querido Alan, ¿tú cómo lo ves? A ver, en tu compañía, ¿cómo gestionas este tema del que necesito que estén confiados, seguros y tranquilos? Pero por el otro lado, pues también quiero que den resultados. ¿Tú cómo lo manejas, mi Alan? fíjate que en mi compañía pasa algo muy curioso, ¿no? Primero, trabajamos con tecnología, ¿no? Implementamos tecnología. Entonces, los productos y las soluciones que vendemos cambian rapidísimo. Por otro lado, ejecutamos proyectos de ingeniería en campo, donde si las cosas no se hacen al pie de la letra, de una manera formal con procesos altamente estrictos, perdemos dinero, porque los errores son caros. Entonces, tengo junto con mi socio y director general, y que es mi papá también, tenemos como este tema entre cómo incentivamos la innovación y por otro lado, cómo generamos la disciplina de cumplir con los procedimientos al pie de la letra y documentar todo, ¿no? Y es algo que nos ha costado trabajo y para ser franco, nos hemos inclinado más por un lado en el que la innovación tal vez viene un poco de arriba y la disciplina se exige hacia abajo, ¿no? Y no sé, hoy en día sí me planteo si es lo correcto o lo incorrecto, no creo tener en este momento una respuesta. En uno de los libros de negocios más divertidos de los últimos años, creo que en mi opinión se llama The Hard Thing About Hard Things, de Ben Horowitz, habla muy metido en el contexto de las startups en Silicon Valley, todo este asunto, pero habla de un concepto padrísimo de los CEOs de tiempos de guerra y los CEOs de tiempos de paz, ¿no? Y dice, pero es que la mayoría de los CEOs pasamos el 95% del tiempo en tiempo de guerra, ¿no? Y dando órdenes y siendo unos generales, y la mayoría de los libros de negocio están escritos en tiempos de paz, ¿no? Entonces, pues ahorita estamos en tiempos de guerra, pero pareciera que los tiempos de guerra ya no son los tiempos de guerra, porque son tiempos de guerra en los que si como líderes no empoderamos hacia abajo, pues no vamos a tener la capacidad de hacerlo. Pero por otro lado, si toleramos demasiado, no tenemos con qué pagar los errores. Ok. Entonces creo que hay un dilema fuertísimo que honestamente no, como director de una empresa no he podido resolver, ¿no? Y yo creo que este es como el dilema de la inmensa mayoría de las compañías, ¿no? Es decir, cómo encuentro este equilibrio, ¿no? Entre el bienestar de la gente y por otro lado la productividad que debemos de tener, ¿no? Y creo que al final todo se reduce a un tema de cultura, ¿no? ¿Y qué es la cultura? Para efectos prácticos de nuestra audiencia, porque luego esto suena como muy elevado, ¿no? Es la manera en la que hacemos las cosas. Tú llegas a una empresa y pues tú ves, oye, ¿aquí la gente es proactiva o es pasiva? Aquí la gente da resultados o da justificaciones. Aquí hacen lo que dice el señor Tlatuani, el dueño de la empresa, o realmente hay un tema de empoderamiento. Y es este peloteo, ¿no? Y lo que es importante nada más para no salirnos del tema, porque al parecer no hay una conexión, pero no poder estar más conectado es que creo que lo que debe de cambiar en las organizaciones es la cultura organizacional, donde, con base en lo que acabamos de decir, en tiempos donde la constante es el cambio, pero el cambio acelerado e inclusive el cambio hostil, realmente cómo crear una cultura para ese contexto. Pero por otro lado, también quiero empoderar, como decía mi querido
Quique, ¿no? Oye, cabrón, sí, pero este New Age, donde lo importante es la gente y la gente, pero oye, ¿sabes qué? Cuando veo que la gente no jala, entonces mejor doy un manotazo en la mesa para que sepan qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y es literalmente este peloteo. Y cómo realmente nosotros como compañía les podemos generar estas condiciones para que haya ese equilibrio. Y si tú dentro de la compañía no les estás dando esta claridad, pues difícilmente vas a poder reaccionar ante estos tiempos de la pandemia, ¿no? Y también yo creo que hay un impacto fuerte. Tú, Miki, que mencionaste algo. Me encantó este tema que dijiste, a ver, cabrón, cayó un pinche meteorito y todo se fue a la fregada, ¿no? Perfecto, muy bien. Y ahora, pues las reglas del juego cambiaron. Para ti en particular, nada más para poder seguir desarrollando de una manera, creo que mucho más rica para nosotros y para la audiencia, ¿qué es lo que tú crees que cambió? O sea, de estar en la era de la selva, ahora en la era glaciar, ¿qué es lo que tú determinaste de manera muy concreta? Mencionaste como dos o tres cositas, pero creo que cuando menos a mí me gustaría escuchar un poquito más allá, ¿no? Esta parte de compartir es qué es aquello que cambió aparte de que los bancos dejaron de prestar. ¿Tú qué ves? Claro, digo, o sea, para nosotros creo que lo que cambió fue la estructura general, o sea, digamos que el ring, ¿no? O sea, nosotros estamos ya ahí ya como peleando entre sofomes, pero había un ring que nos contenía a todos, ¿no? Y de repente pasan cosas como, pues, oye, ¿qué crees? Que el sistema judicial mexicano en pleno siglo XXI no admite demandas por 3 meses, no puedes grabar propiedades, no puedes verificar si una propiedad está libre o no de gravamen, no puedes hacer mediaciones y no puedes hacer básicamente ninguna gestoría. Es decir, en un momento donde se frenó la liquidez porque hay una crisis económica, pues bueno, entonces los intermediarios financieros tenemos que salir al quite. Entonces un tema donde dicen, oye, sale al quite, pero ¿qué crees? No hay, pues no hay referee. O sea, oye, pero a ver, dame un gravamen, ¿está libre o está libre? No, pues no sabemos por qué, no hay tecnología. Bueno, y un proceso legal, si llega a pasar, no, pues ahorita no estamos admitiendo demandas. Bueno, pero entonces, a ver, un mediador, no, está cerrado el sistema. Bueno, verifícame algo, si está, o sea, ¿qué tiene antecedente pues una empresa? Quiero ver por lo menos si los socios siguen siendo los mismos. No, pues tampoco se puede, ¿no? Ahorita se habla de que hay un rezago del sistema judicial de más de 60,000 casos, tan solo en la Ciudad de México, lo cual es pues es una locura. De por sí siempre se rezagaban año con año. Entonces, pues es unas reglas del juego donde dices, oye, espérame, entonces ya no puedo, digamos, las cuerdas que contenían el ring, pues ya no están, porque entonces ahora voy a tener que tomar decisiones más de riesgo y hacer otra manera de garantizarme, pues que ya no es la misma de antes, ¿no? Y de igual manera, si la banca de desarrollo cambia sus reglas de préstamos y de repente dicen por contingencia, pues cerramos la llave y tú no te puedes fondear y la única fuente de fondeo pues también se paralizó, pues eso, te quitaron a lo mejor el piso del ring. Entonces tienes que prestar con más riesgo, no tienes certidumbre jurídica, no hay Estado de Derecho, no se sabe hasta cuándo vuelve. Y bueno, o sea, de alguna manera las bases, o sea, pues tú tienes un manual de cómo hacer las cosas. Se contrata, se garantiza, se revisa, se verifican los sistemas y se obtiene fondeo de fuente. De repente no hay sistemas, no hay verificación, no hay garantías, no hay Estado de Derecho y no hay quien te preste. Entonces, obviamente, eso pone en jaque pues a la mayoría digamos, de ciertos sectores, ¿no? Digo, yo estoy hablando del financiero, pero pues estas fallas solamente se han escalado y multiplicado en muchísimos sectores. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hemos tenido que hacer es, bueno, pues entonces me tengo que ir a lo internacional y entonces estamos teniendo que traer fondeo internacional y entonces pues estamos volteando a la tecnología blockchain de repente, o sea que o sea, estaba de moda el término, como que después ya no le hizo caso porque no tenía utilidad práctica, pero de repente el blockchain lo que hace es que te sigue transacciones y te sustituye un potencial notario público. Y aunque ahorita medio ya está volviendo, pues yo ya lo estoy viendo seriamente porque el día de mañana quizá tenga que prescindir de notarios y empezar a usar blockchain para traquear contratos, ¿no? Entonces, sin embargo, esta movilidad donde te mueves a otra arena y a otro ring, es algo que solo pueden hacer las empresas que tienen cierto tamaño y que tienen la escalabilidad necesaria o la sofisticación para poder llegar a la red internacional o para poder tener tecnologías alternas de una manera rápida. Entonces, digamos que o sea, en resumen, nosotros nos estamos, o sea, a nosotros el cambio pues es a fuerza, porque pues digamos que el sistema se atrofió. Y entonces nosotros afortunadamente tenemos la posibilidad de
ir a ver a otros sistemas porque nos llegó en un momento donde la empresa pues está en un tamaño que afortunadamente lo permite. Sin embargo, no es el caso de la gran mayoría del sector, que por más, que es lo que decía, por más creativo que sean los directores generales, y yo tengo colegas que son seguramente más brillantes que yo, sin embargo, pues como estas reglas del juego al final, pues si no tenías fondo internacional, pues no tenías y punto, y no lo puedes tramitar de un día a otro, pues simplemente estás en una situación con riesgo de desaparecer, ¿no? Entonces, pues es eso, quitaron el ring donde se daban las peleas. Ya, Entonces, sí, o ya, te ya. vas a otro o ya no hay pelea, compadre, aunque seas Mike Tyson ahí, ¿no? Pero ¿no crees que ahí también juega para el otro lado? O sea, las empresas demasiado grandes no cambian o son más difíciles de cambiar, tal vez. Sí, pero yo creo que al final va a tener, fíjate, qué buen debate el que estás poniendo en la mesa, güey, ¿no? Yo creo que ahí en particular va a tener que ver con el mindset, otra vez el tema de cultura, de qué tanto estás acostumbrado a realmente poder obtener ese cambio. Porque fíjate, esto que está diciendo Quique, pues seguramente, mi querido Alan, tú también me vas a decir cómo cambiaron las reglas de juegos para ti y seguramente yo te voy a decir, yo por ejemplo en GA todo lo hacía presencial, güey. Y de repente, ¿qué crees? Ahora pues ya no puedes hacer nada presencial, ahora tiene que ser todo online. Pero yo, por ejemplo, pero ni en 3 vidas me regreso al presencial al 100%, ¿ok? Por muchas razones, por temas de rentabilidad, de practicidad, de trasladarse, etcétera, ¿no? Pero aquí en particular, fíjate, hay empresas que son muy ágiles para el cambio, es más, que son permanente cambio, como puede ser un Amazon, ¿no? Y por el otro lado puedes tener empresas, ¿ok? Que sí son estos famosísimos elefantes blancos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de librerías, ¿no? Sí, para no mencionar nombres y quemar a nadie, yo sé de una librería, Gandhi, por ejemplo, que hizo de manera extraordinaria el cambio, y sé de otra cadena muy importante que se le está llevando el traste y literalmente estuvo al borde de la quiebra, o si no es que quebró y tuvieron que fondear. Pero algo también que es importante, que también decía aquí, que es, oye, pues las grandes de alguna manera pues tienen más posibilidades, ¿no? O sea, es decir, como Quique, ¿no? Pues güey, pues Quique pudo en Factor Express, pues sí fondearse de manera internacional, pero pues a lo mejor las pequeñas que tenían 100 millones de pesos colocados, pues todavía no daban el tamaño, ¿no? A ti en particular, Alan, ¿qué es aquello que se te movió del ring? Mira, nosotros estamos en un mercado que venía muy afectado desde finales del 2018 en este tema del combate a la corrupción inmobiliaria en la Ciudad de México. Venía bastante golpeado y de repente, pues esto vino a meterle más clavos al ataúd, ¿no? Pero para rematar las cosas, eso es un tema de mediano, tal vez, o hasta corto plazo. Por ejemplo, el sector construcción pues, está prácticamente vetado del sector bancario en términos de préstamos, ¿no? Por distintas razones, por riesgo de lavado de dinero, por el riesgo de quiebra de las obras, por desafortunadamente unos pocos desarrolladores que han hecho malos manejos y han vuelto al sector un sector de alto riesgo para la banca, ¿no? Y por otro lado, volteas a ver el largo plazo y dices, pues es que esto tiene que llevar una tendencia a que se reduzca el espacio de oficina, a que los espacios inmobiliarios sean más limitados y definitivamente para nosotros eso pues es un cambio en el paradigma de nuestros clientes, ¿no? Más que al que nosotros tenemos que adaptar, ¿no? Y está interesante, ¿no? ¿Cómo te adaptas a eso? Pues en términos financieros, en mi opinión, tienes que tener una respuesta del lado del cash flow, ¿no? Del lado del dinero que tienes en tu caja para poder reaccionar a las cosas. Obviamente, del lado de todo este tema de la cultura organizacional, del entrenamiento de la gente, pero pues si tienes que mañana mandar a capacitación a la mitad de tu staff, pues tienes que tener el dinero para pagarla. Y si mañana el cliente no te va a pagar y tienes que ver de dónde sacas, pues necesitas el dinero. Y si necesitas contratar a un abogado para cobrar, pues necesitas el dinero, ¿no? Entonces, me parece a mí que el tema del manejo del cash flow, nosotros siempre es otro tema que para nosotros está cambiando el paradigma muy fuerte. Siempre nos habíamos manejado por proyecto, dinero que entra de un proyecto, dinero que sale para ese proyecto. Pues mientras el proyecto sea rentable, está bien. Ahorita sí tenemos que pensar también en no solo la rentabilidad, no solo las utilidades, sino en cómo generar los colchones de efectivo suficiente en la empresa para poder
estar cambiando y cambiando y cambiando. Yo nomás, perdón, Alan, regresando a tu tema que me quedé pensando, que bueno, creo que tengo una respuesta contraintuitiva a eso, ¿no? Parecería que las grandes, o sea, que las pymes tienen cierta ventaja porque las grandes son elefantes blancos, ¿no? O sea, decir, oye, pues las grandes son las que más trabajo les va a costar cambiar porque pues son las que más inflexibles son y en un mundo que te exige moverte semana a semana, pues las grandes van a ser las primeras en tronar. Sí, o sea, y sí, efectivamente estoy de acuerdo con esa premisa, siempre y cuando viviéramos en un mundo de equidad y justicia en materia empresarial. Porque al final, y sobre todo en países desiguales como México, las empresas grandes efectivamente se van a tardar muchísimo en cambiar. Pero ¿qué crees? Que todo su financiamiento es con proveedores, en un 80% de a lo mejor su composición. Entonces, oye, no cambié, no vendí, y entonces no tengo dinero porque mantuve mi estructura monstruosa elefante blanco y pues ya me la gasté en sueldos. Pero proveedor, no te pago. No te pago. Oye, banco, pues ¿qué crees? Pues sí, la verdad es que no fui suficientemente rápido para adaptar mis modelos a lo digital y pues me declaro en suspensión de pagos 2 años hasta nuevo aviso y a ver qué quitas y pues de cómo venga la cosa no me interesa mucho porque las grandes igual ni dan avales directos, ¿no? Y en materia de empleos, pues también, o sea, normalmente pues las empresas más grandes, pues a ver, quito esto, quito lo otro, no honro este contrato y pues háganle como pueda. Al final soy la empresa grande, ¿no? Entonces, efectivamente, aunque son las que menos cambian, por su posición ventajosa, pues a la que más le afecta es a la pyme, que aunque sí cambió, sí se adaptó, sí recortó gente, sí se fue a su casa a trabajar para ahorrar gastos y todo, pues su cliente no le pagó y vive en un estado de derecho con pocas posibilidades de recuperarlo y pues se tiene que sentar y su inventario no lo tiene él, lo tiene su cliente. Y al final, él es que, como él es chiquito, a él no le van a dar dinero los bancos, cuando a los grandes sí. Entonces, creo que ese justamente es un punto súper interesante que pasa, pues sobre todo en países en vías de desarrollo, ¿no? Algunos países de Asia, lo que es América Latina, sin duda África, que el hecho de que haya una injusticia intrínseca, donde haya poderes desiguales de negociación, hace que aunque hayas hecho tus méritos y te hayas adaptado lo mejor posible, pues digamos que si el gigante te tenía agarrado, pues te va a agarrar aunque tú hayas hecho tu tarea, ¿no? ¿Y cuántos negocios no conocemos? Y todos, inclusive en empresa, pues tuvimos una etapa que dependes de un cliente muy grande, un par de clientes muy grandes. Yo tuve la fortuna de que ese par de clientes muy grandes sean muy nobles, muy correctos, pero sí, o sea, ¿cuántas empresas no están tronando por pues, estas grandes cadenas que cambiaron las reglas del efectivo de un día para otro, ¿no? Pero fíjate, o sea, ahí estás poniendo, a ver, me voy a jugar del abogado del diablo, ¿eh? Ya saben que a mí me encanta ese tema. La neta, qué irresponsabilidad del empresario de tener una dependencia tan fuerte. Mira, yo hace poco me dijo una de mis mentoras, le pregunté uno de tus más grandes aprendizajes, es muy sencillo, que si tienes un cliente que representa más del 50 más 1% de tu facturación, el que dirige la empresa es el cliente, no tú. No manches, qué fuerte, güey, ¿no? Uy, Pues pero claro. le dices que no a un gigante. O sea, es muy fácil ver para atrás y decir, pues es que era 50% más uno tu facturación con el gigante de la W. Pero, y ahorita que te decidió aumentar 60 días de pago, pues a ver, tú le hubieras dicho que no en un momento a entrar a la cadena de supermercados más grande de México. Yo te puedo decir algo, o sea, lo que generalmente pasa es que caemos en zona de confort y llevábamos 2, 3, 5, 10 años siendo, pues, literalmente como, pues, siendo literalmente al final de los días como la consecuencia del crecimiento de un grande y yo me dormí en mis laureles y no generé más clientes y no generé una nueva estrategia comercial. Porque, a ver, voy a retomar la pregunta que hizo mi querido Quique. ¿Qué es aquello que tienen que hacer las empresas actualmente para adaptarse? Yo creo que generalmente lo que empezamos a hacer nosotros en la pandemia fue voltear el modelo de negocio. ¿A qué me refiero? A la estructura operativa, es decir, oye, ¿cómo reduzco sueldos? ¿Cómo quito gastos? ¿Cómo quito la oficina? ¿Cómo quito servicios? Oye, ¿y cuántos meses fueron la estrategia comercial? Oye, ¿por qué no vamos como lo dijo Kiko y lo dijo en su primer episodio? Vamos para adelante. Yo en Jay dije, güey, vamos con todo para adelante, cabrón. Y yo nunca he vendido tanto en mi vida en la compañía como en este momento. Porque también, oye, ¿qué es lo que tienes que hacer? Oye, me tengo que adaptar al nuevo consumidor.
tengo que generar auténticamente una nueva estrategia comercial que me garantice que jamás en mi vida voy a depender de un cliente grande, güey, ¿no? Porque al final de los días esa dependencia ya te diste cuenta que es terminal y que te puede matar en cualquier momento y que no es sano para absolutamente nadie, ¿no? Y eso en particular creo que nadie lo está haciendo. Todos voltearon el modelo de negocio a medio flotar, como dijo Quique, ¿no? A estas empresas zombies, porque la inmensa mayoría de las empresas de este país, está hablando primordialmente de las pymes, pues literalmente nomás sobreviven, no es como que estén generando mucho patrimonio, ¿no? Es a lo mejor alcanza para vivir bien a los dueños y pues medianamente para pagar sueldos, pero no están generando patrimonio. Y mucho tiene que ver que ahorita que llegó la pandemia, dijeron, ¿qué crees, güey? ¿Cuánto patrimonio traes atrás? Otra cuestión es, oye, es importante que como empresario estés vislumbrando ciertas cuestiones. Oye, ¿estás generando patrimonio o estás generando patrimonio? O sea, nada más estás subsistiendo. Y yo creo que al final de los días, en la medida en la que nosotros caigamos en el área de confort y no generemos nueva venta y no podamos entender las nuevas necesidades del mercado, pues vamos a estar subsistiendo. Yo creo que eso en particular es algo muy importante, ¿no? También es, oye, cómo literalmente actualizo mi oferta de valor para el mercado que actualmente hoy existe y no sigo replicando la misma oferta que llevo los últimos 20 años. ¿O tú crees que aquella persona que se facturó el 70% con este gran retailer en particular fue muy responsable de su parte en permitir que a lo largo de todos estos años fuera el 70-80% de la venta, mi querido Alan? No, no creo que sea un tema de responsabilidad, yo creo que es un tema muchas veces de necesidad. Estoy de acuerdo, creo que hay un componente de proactividad comercial, que caemos en una zona de confort muy fácil, pero el crecimiento comercial en muchas industrias pues implica flujo de efectivo, ¿no? Y creo que muchos empresarios llevan varios años sin cobrar utilidades, tal vez cobrando lo estrictamente necesario porque sus empresas no generan el flujo de efectivo para poder tener un crecimiento comercial que les permita vender a una gran cadena y a la otra gran cadena y a la otra gran cadena. Y la posibilidad de vender a los chiquitos pues, se empieza a desvanecer por esa misma competencia desleal que mencionaba Enrique hace un ratito, ¿no? Entonces, creo que es un tema complejo. Yo Entonces, creo que sí hay mucho que hacer, pero pero creo que tenemos que, de nuevo, regreso a mi punto, creo que la clave está en tener mucho cuidado en cómo estos clientes nos están aportando o quitando en el efectivo. Analizarlo desde esa óptica, no desde una óptica de ventas, ¿no? sí, pero la neta, mi querido Alan, eso no es cierto, güey, porque si la realidad, o sea, tu producto o servicio aporta tan poco valor que no puedes generar el flujo efectivo, los márgenes, pues algo estás haciendo mal, güey, ¿no? O sea, si al final de los días tú estás en una industria donde los márgenes están reducidos, te pagan a 120 días, no estás generando patrimonio, no pues entonces, pues tu oferta de valor no es tan valiosa. Entonces hay mucha competencia, no tienes grandes diferenciadores, ¿no? ¿Tú cómo ves, Quique? Sí, pues digo, de alguna manera, o sea, digo, es verdad, pero sí, o sea, debería existir cierta intervención ahí sí del Estado para balancear estas reglas del juego, ¿no? Y voy a poner igual ejemplos de mi sector, pues que es el que conozco, ¿no? Por ejemplo, hay países donde hay un registro universal de facturación, ¿no? Entonces, eso permite que las facturas no pueden ser falseadas y de que pueda haber intercambio de facturas y factorajes online subastadas a tasas regaladas. En México no, en México tú puedes cederle tu factura a 5 empresas de factoraje al mismo tiempo y esto no se detecta en ningún sistema y no hay ninguna tecnología que lo regule. Igual, o sea, aquí, pues como el registro del público de la propiedad es todavía de papel y a través de gestores, también hay N mañas para eso. Por ejemplo, en otros países también la tasa de interés está regulada. Tú no puedes cobrar, por ejemplo, en Colombia, más de un 35% de interés anual. Entonces eso también ayuda a las pymes a salir adelante. Hay otros países, en Europa, por ejemplo, donde los grandes clientes no pueden tardarse más de 90 días en pagarle a sus proveedores por ley y el Estado interviene. Entonces son cosas que al final pues sí, tú puedes estar mal, puedes estar concentrado, seguramente tomaste una decisión en ese momento que fue lo que te hizo crecer, a lo mejor sí fue responsable y no manejaste bien tus flujos, pero si hubiera digamos que un escenario que dice, bueno, pues sí dependes de él, pero él por ley no te puede dejar de pagar, o los intereses que te van a prestar no pueden ser de cierto tamaño, o no va a haber, digamos, fraudes en el Estado de Derecho, seguramente habrá muchas más posibilidades de sobrevivir. Si no las hay, pues vuelves a la ley de la selva, donde es lo que va a pasar a mi punto de vista con las pymes, digo, cerrando mi idea, ¿qué es eso? Pues las pymes es, pues como las empresas, las grandes
no cambio las reglas del juego y sigo desprotegido. Así que ahora, en lugar de venderles en firme, les vengo a consignación. En lugar de tener programaciones y resurtidos seguros, pues ahora los resurtidos son aleatorios porque la grande no se puede comprometer. Y aparte tengo que reducir mis márgenes y mi personal, pero estar a las vivas, invertir más lana porque los ciclos de pago y de cobranza se alargan. Es decir, las que sobreviven y se adaptan, la adaptación importante no es tanto a tu cultura, a tu manera de trabajo y todo, o sea, obviamente sí lo es, pero la más importante es cómo sigo vendiendo a mis mismos clientes en un escenario que va a ser aún más desigual para mí, ¿no? Pero sigo, perdón, yo sigo montado en mi macho. Si tu oferta de valor, si tu promesa de marca es lo suficientemente valiosa y el consumidor está dispuesto a pagar lo que tú consideras que genera, entonces no te metes en todos estos temas. Y mira, ponte a pensar, ¿no? O sea, vamos a poner ciertos ejemplos, ¿no? O sea, oye, ¿por qué Apple puede estar subiendo? Y hablo de algo muy común para que realmente todo lo tengamos en top of mind. ¿Por qué Apple en particular cada vez que saca un iPhone lo saca 10, 20, 30% más caro y lo siguen pagando? Y ojo, te puse un ejemplo que es un buen ejemplo para todos porque todo el mundo lo conoce. Pero ¿por qué en la contraparte, pues a lo mejor un Sony que tuvo un reinado increíble, pues de repente hoy ya ni siquiera pinta en la parte de la tecnología? ¿Por qué razón? Porque no supo leer al mercado, porque no actualizó su oferta de valor, porque el cliente no está dispuesto a pagar lo que tú quieres. ¿Por qué Walmart no le puede aplicar eso a Bimbo? ¿Ok? Y me fue la exacerbación para hacer más exagerado mi dramatismo. Si tu oferta de valor es lo suficientemente valiosa y es lo que el consumidor quiere, entonces tú impones las reglas del juego. No te las van a imponer a ti. Va a depender de cada una de las industrias. Uy, yo creo que suena más bonito en palabras que en Yo te hechos. miro en un ejemplo, y digo, yo estoy hablando muy del otro lado porque estoy siendo la voz de mis clientes desesperados que llegan, cuando llegan a platicarme sus situaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú eres un artesano que hace muebles de madera súper fregones y tienes una gran oferta de valor y tu producto es buenísimo y tienes una litera que se hace matrimonial y se arma y se desarma, entonces puede ser paño, silo, patal. Y si le vendiste a las empresas de muebles y ellas decidieron no pagarte, y no hay nada que puedas hacer al respecto, pues, híjole, pues, ¿qué haces? Es ahí donde está la frustración, ¿no? Entonces, en un mercado perfecto, pues sí, o demandas, o una ley te protege, o hay un mecanismo donde Por puedes... eso, pero estamos en México, o sea, y ojo, yo me quiero concentrar en lo que sí podemos hacer. Quiero dejar hablar a mi querido Alan, que luego me reclama que no hay derecho a réplica en el programa. A ver, Alan, te escucho y ya luego voy yo. Yo creo que también hay que entender sobre los hechos, este tema de valor, pues es importante, o sea, creo que es crítico, ¿no? No importante, es crítico. Y concuerdo contigo plenamente en que tienes que lograr una oferta de valor, pero también hay que entender que entre más competitivos los mercados, entre más eficientes inclusive, pues más se bajan los márgenes. Y también lo contrario pasa, entre los mercados más ineficientes y más distorsionados con malas prácticas, pues también se bajan los márgenes, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el ejemplo de Apple, yo creo que se está tan quemado porque, en mi opinión, pues es que es el ejemplo, o sea, buscamos el Bueno, ejemplo vamos. positivo en el mar de los ejemplos malos. Y ¿Por qué ese ejemplo malo? Está bien, te voy a dejar no uno. me refiero a eso, me refiero a que pues también existe Lenovo y también existe Vaio y también existe Nokia y también existe Samsung Ajá. y también existe Huawei que se dedica a vender celulares baratos porque su oferta de valor es que su celular sea el más barato posible Eso no es cierto. A ver, Huawei tiene equipos de alta gama que compiten directamente con Apple. Está bien, pero déjame te pongo un ejemplo más común, más coloquial, güey. GA, mi mentoría hace un año vale 8,000 pesos, hoy vale 14 y están llenas. ¿Por qué razón? Porque yo sí puedo subir el margen a ese nivel, pues porque estoy permanentemente viendo qué es lo que requiere el consumidor y viendo cómo auténticamente puedo aportar valor y el cliente está dispuesto a pagar cada vez más. Y ojo, de cada 10 clientes que compran algo en GA, el 80% recompra. Entonces, y ojo, te lo estoy poniendo no para ser jactancioso, sino para ponerte un ejemplo a la mano. La realidad es que cuando tú realmente sabes leer al consumidor y estás actualizando la oferta de valor, entonces el margen no propende a disminuir. Tu oferta de valor no tiende hacia la obsolescencia. El tema en particular es que México no es un país de innovación ni de reinvención. Estamos en una cultura donde literalmente repetimos lo mismo y lo más que llegamos a hacer es un tema de mejora continua, es hagamos lo mejor, pero la realidad es que no hay una reinvención. Eso es una realidad, cabrón.
¿Crees que todos los mercados pueden hacer lo mismo como en el mercado de servicios o de consultoría en el que tú estás? Digo, sé que hay Yo, muchos ejemplos, pero yo, yo, ¿crees que un yo mercado de creo. agricultura, un mercado de algo También, mucho más mira, competitivo? te voy a poner varios ejemplos. Yo creo, mira, yo creo que si le buscas, entonces vas a poder encontrar una verdadera, pues, una salvedad. Te voy a poner el del agua, ¿no? Porque SOE puede vender un litro de agua, güey, en 10 veces lo que la vende Bonafont, güey. Por ponerte un ejemplo, si quieres, en alimentos, ¿sale? O por qué, por ejemplo, yo le puedo comprar esta camisa, a Welton en particular, que vale 5 veces más que el otro, estoy dispuesto a pagarlo. ¿Qué es lo que hizo él versus el otro? Yo creo que la realidad es que estamos ya ensimismados en ofertas de valor obsoletas por las cuales el mercado no está dispuesto a pagar. Yo no sé tú, güey, pero Starbucks también. Pues cada vez que voy a Starbucks el café le suben como 5 o 6 pesos, güey. Yo hace 4 años, yo tomo el frappuccino latte 20, güey, ¿no? Con leche deslactosada light, güey. Y güey, ya vale 100 pesos, güey. Y yo empecé a pagar por esa cosa como 35 y la sigo pagando porque el valor que yo obtengo de eso es lo suficientemente alto, pero no actualizamos la oferta de valor. Esa es una realidad. Pero bueno, señores, los voy a interrumpir para pasar a la siguiente sección. Digo, en Dale, resumen dale, dale. de este debate interesante, pues ha salido eso. Creo que de lo que hemos hablado es que de la adaptabilidad, pues sí depende en perspectiva de algunos de nosotros, pues de las circunstancias, de las reglas del juego, del Estado de Derecho. A veces no depende mucho de la persona y de la oferta de valor, sino de la justicia, de las leyes, de la transparencia de un sistema y de que realmente, a pesar de tu oferta, estés en un lugar. Hay otras opiniones, sin embargo, muy interesantes que no, que al final siempre se puede crear valor y siempre se puede innovar y más bien es una prueba para un mundo que estaba en una zona de confort y independientemente de país o no país, siempre puede sobresalir si haces lo suficiente, digamos, ¿no? Pero vamos a esta sección de preguntas rápidas y tengo algunas preguntas pues meditadas y le preguntaría, empezando por nuestro querido Chris, en una pregunta rápida, Chris, ¿cuáles los 3 errores que tú cometiste en esta época de COVID, digamos en frases cortas? ¿Qué 3 errores has cometido que nos podrías compartir? Primer punto, yo pensé que esta cosa iba a durar como 2 meses. Y dije, güey, ya sí, este tema así exagerando, se verá 3 meses y ya, ¿no? Salimos de ahí, güey. O sea, de verdad, 2 dedos de frente en mi análisis, ¿no? Ese fue el primero. El segundo punto, que no tomé decisiones rápidas. La realidad, ojo, sí tomé decisiones torales y trascendentales, pero lo pude haber tomado desde el inicio, ¿ok? Y tiene que estar relacionado con la primera, ¿no? Y el tercer y último error, yo creo que cuando menos en, en una de mis compañías en particular, no hice copartícipe del contexto y de las consecuencias de manera inmediata a todo el equipo. O sea, yo creo que fueron esas 3 cosas, ¿no? Yo creo que cuando estás en una cultura organizacional alineada, yo creo que sí, todos tienen que estar en el mismo barco y estando contextualizados y participando en el máximo de los tenores. Yo serían esas 3 cosas. Alan, tus 3 errores. Yo comparto el primero con Chris. Creo que subestimar el tiempo que iba a durar esto y no haberme preparado, o sea, decir, bueno, tal vez son 2 meses, pero el error tal vez es no haberme preparado a qué pasa si no eran 2 meses. Y creo que sí teníamos los datos que no queríamos ver de Europa para ver que esto no iba a ser tan rápido. El segundo fue cuando todavía tenía la oportunidad con el cash flow, no haber sido más agresivo tanto en el cobro cuando estaba empezando el problema, como en el aplicar el cash flow para diversificarme en distintos mercados donde todavía había un poco más de movimiento, ¿no? Que ya lo estamos haciendo, pero nos está costando mucho más trabajo. Eh, y, y, el tercero, pues probablemente tiene que ver con haberme tardado en ver los puntos en los que teníamos que hacer cambios en la estrategia del mediano plazo y ver qué partes y tardarme en darnos cuenta qué partes de la empresa tenían que cambiar ya de manera definitiva para que, para que se puedan adaptar a un nuevo contexto independientemente de los cambios que hayan o no. Buenísimo. Pues yo les podría compartir que mis 3 errores, digo, el primero fue, estoy pagando el precio de no haber tenido, digamos, la visión de contratar gente más calificada, ¿no? Se ha padecido honestamente
pues con tal de ahorrar a veces no te vas por el perfil más adecuado, le apuestas a veces a perfiles mucho más juniors y que sabes que están más experimentados, pero te la apuestas a que para ahorrarlos vas a ir creciendo, pero momentos de reto y de tal exigencia como estos, pagas el precio por haber escatimado en talento, ¿no? Sin duda es un error que estoy pagando. Dos, el haber, digamos, subestimado la fatiga de la gente, o sea, entender que no todos tenemos las mismas casas, ni las mismas familias de apoyo, ni nada, o sea, hay gente que no tiene familias, que no tiene redes de apoyo, que vive en lugares más chicos o más grandes o más alejados o sin muy buen internet, etcétera, y de alguna manera, pues eso fatiga, eso quema y eso deja a la gente fuera de combate muchas veces, y el no haber tomado en cuenta eso y asumir que pues bueno, que todos están en una condición similar. Y bueno, y la tercera, en asumir que quizá la palabra no tiene tanto peso como el que tiene, ¿no? O sea, es decir, gente que piensas que son aliados de toda la vida, no son aliados de toda la vida necesariamente, y no es un tema de que sean malos o buenos, simplemente no hay constantes, aunque uno sea constante, ¿no? Entonces, pues eso. Y para terminar, ya que nos quedan ya 1 minuto y medio, les diría, pues 20 segundos cada quien, un mensaje que le quiera dar a una audiencia, una reflexión con la que se queden. Adelante, Alan. Venga, Alan. Yo voy a repetir, pero cash flow, efectivo, efectivo, efectivo. O sea, todo lo que se haga en este momento en el corto plazo tiene que ir alineado a cómo mejoramos nuestro efectivo. Nuestro efectivo en este momento es el seguro de vida de la empresa. Ok. Bueno, yo muy del corte de lo que hago, ¿no? Para mí es cultura organizacional donde nos tenemos que enfocar a crear literalmente un mindset que esté totalmente aperturado a una realidad donde la única constante va a ser el cambio, y en ese sentido entender que son los líderes los que verdaderamente nos van a poder sacar avante en este tipo de contextos, y eso es a través de crear esa cultura y esa manera de ver la vida, ¿no? Con un equipo de alto desempeño. Eso es con lo que yo me quedaría. Excelente. Pues yo por mi parte diría que esta vez nuestra visión en cuanto al cambio tiene que trascender horizontes. Es decir, hay que cambiar nosotros mismos de entrada, tienen que cambiar nuestras empresas, evidentemente, pero tiene que también cambiar nuestro gremio y la manera en que hacemos las cosas, tiene que cambiar la manera en que nos relacionamos con clientes y proveedores, tiene que cambiar la manera en que nos relacionamos con nuestro gobierno y tiene que cambiar la manera en que nos relacionamos como sociedad y sector privado. Es decir, dado que, como empecé diciendo, este es un cambio a una escala y magnitud generalizada donde cambia el fondo y la forma, nuestra adaptabilidad y respuesta tiene que ser también de fondo y forma, y no puede ser simplemente un tema de repliegue a qué voy a hacer yo, sino qué vamos a hacer todos, aunque obviamente eso duele más y es de más largo plazo. Pero bueno, pues con este excelente debate, con este excelente programa, pues nos despedimos de ustedes agradeciéndoles nuevamente su fidelidad con nosotros, el escucharnos, recomiéndenos con sus amigos, circulen nuestros YouTube, nuestros Facebooks, nuestros podcasts, porque gracias a ustedes seguiremos creciendo y nos iremos sintiendo a debatir en nuestras noches para divertirnos aunque estemos cansados, porque esto nos da energía. Así que gracias, Cris, Alan, gracias a la audiencia. Buenas noches a todos.